La santidad conviene a su casa. Salmo 93, 5. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Gracias, Señor, por su santa y divina palabra, Señor. Son espíritu y vida, Señor, el alimento para nuestras almas. Gracias por ella. Obra de una manera especial que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. La santidad conviene a su casa. Hablando de santidad, un tema que se habla muy poco en estos tiempos. Y entendiendo los tiempos que estamos viviendo, debemos nosotros cada día conservar, cada día aferrarnos, cada día santificarnos, apartarnos para el Señor. Y este es un tema tan amplio, pero el Señor nos ha dado la línea en el día de hoy. La santidad significa apartarse, también limpiarse de toda inmundicia, por dentro y por fuera. Eso es una de las definiciones de santidad. Hay muchísimas, vamos a hablar de otras, de lo que es la santidad. Eso significa parte de la santidad. También dice que es separación total del pecado. Eso también es la santidad. Cuando nos separamos, cuando nos apartamos del pecado, eso también es parte de la santidad. Cuando nosotros nos consagramos para el Señor y debemos cada día nosotros tratar de apartarnos para Dios, tratar de limpiarnos, tratar de andar como el Señor quiere y no ligado con el mundo, haciendo lo que el mundo quiere. En 2 Corintios, gloria al Rey que vive. Santo es el Señor. Déjeme confirmar esta cita, porque está de que 29 aquí, Corintios no llega a 29. Parece que hubo algo aquí, pero vamos a confirmar la segunda a los Corintios. Ahora mismo le digo, santo es el Señor. Vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Santo. Gloria al Rey que vive. Bueno, esa cita la vamos a tener que leer más adelante, buscarla porque no, está bien, fui yo que leí mal. Segunda de Crónicas 29:5. Segunda de Crónicas 29:5. A veces así uno ve la cosa rápidamente y estaba pensando, o la había leído como Crónica, es de Corintios, Segunda de Crónicas 29:5, y nos dice así la palabra del Señor. Y díjoles: oídme, levita, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová vuestro Dios, vuestro Padre, y sacaréis del santuario las cosas inmundas, amén, o la inmundicia. Ahí está hablando de la casa de Dios y habla también de los levitas, los que ministraban en la casa de Dios, que tenían que santificarse y sacar la cosa inmunda que tenían en el templo, santificar el templo y limpiar toda la inmundicia del santuario donde se ministraba a Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde que el hombre pecó, el Señor ha mandado al hombre a santificarse, a ser santo, a andar en santidad, porque conviene al hombre ser santo. Y en aquel tiempo había una casa, un templo donde se ministraba a Dios, ahora también. Pero también la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que mora en nosotros. O sea que nuestro cuerpo también, nuestra vida, tenemos que santificarla para el Señor. Separación total del pecado es la santidad también. Debemos santificarnos,
Debemos separarnos de las cosas pecaminosas que al Señor no le agradan. Y el Señor en su palabra ha escrito cómo nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Pero hoy muchos han tirado esto a un lado. Y ya para muchos la santidad, como predicó nuestro pastor, es un mandamiento olvidado en la iglesia de hoy. Primera a los Tesalonicenses, su capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, 3. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice así, que cada uno, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que andemos en santidad y que nos apartemos de fornicación. Y está la fornicación que es en la carne y también está la fornicación espiritual. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios y vamos detrás de otro, entonces estamos fornicando espiritualmente. Pero la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que andemos en santidad cada día. Dice cambio total que se verifique en nuestras vidas de manera visible, hablando de la santidad. Cambio total que se verifica en nuestras vidas de manera visible, o sea, algo que se nota, que usted cambió, que usted se limpió, que usted es diferente. Porque hoy se quiere vender que venimos a Cristo, que nos arrepentimos y seguimos una vida igualita que como éramos. No hay un cambio, no hay una mejoría, no hay una limpieza, no hay una transformación, no hay un cambio de actitud. Y la santidad conviene a la casa de Dios. Y la Biblia habla, y más adelante vamos a estar hablando, que es un requisito para entrar al cielo. Hay muchos que dicen que van para el cielo, otros que cuando una persona se muere lo mandan derechito para el cielo. Pero entrar al cielo es fácil porque Cristo hace una primera parte, que es cuando nosotros estamos en pecado y venimos a Él, lo confesamos como nuestro Salvador, entonces Él hace la limpieza, nos limpia de todo pecado. Pero entonces esa regeneración que se produce en nosotros, ese cambio, nosotros debemos mantenernos en una línea de vida, en una forma de vida, un estilo de vida, como dice, que debemos nosotros mantener después que Cristo hace esa gran transformación en el hombre. También tenemos otra cita bíblica para que ya la lean en su casa más adelante. Segunda a los Corintios 4:17, Hechos 13:2. Esas son de las citas que van a leer. Segunda a los Corintios 7:1 la vamos a leer aquí. Segunda a los Corintios 7:1. Gloria al Rey que vive, que nos dice así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor del Señor. Así, amado, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuáles son las promesas que el Señor nos manda? O que el Señor nos tiene a nosotros como iglesia. El Señor nos tiene muchas promesas de vida eterna, promesa de salvación, promesa de gozo, de paz. Y hay muchas cosas. Y ahí en el capítulo 6, terminando, nos habla de esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y por eso nos manda a que nosotros debemos santificarnos, que nosotros debemos mantenernos en santidad, porque la santidad conviene a su casa. En el Antiguo Testamento el Señor exigía a los sacerdotes santidad. A los que ministraban en el pueblo, el Señor les exigía que se mantuvieran santos
para el Señor. En Éxodo 28:36, harás además una lima de oro fino y grabará en ella con grabadura de sello, santidad a Jehová. Apartado para Jehová. Los sacerdotes tenían una parte, una placa, Éxodo 28:36, que andaban con eso que decía santidad a Jehová. O sea que deben mantenerse santo para el Señor. El Señor demandaba que los que ministraban se mantuvieran en santidad. En aquel tiempo los sacerdotes eran las personas que tenían libre acceso a ir donde Dios, a ministrar lo de Dios, a presentar delante de Dios los pecados del pueblo. Ahora nosotros todos somos ministros del Señor. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tenemos ese regalo del Señor de poder hablar directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor nos ha dado. Y vemos que en la antigüedad el Señor exigía lo que es la santidad. Éxodo 39:30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. La santidad conviene a su casa. Nosotros apartarnos para el Señor. Y no vivir una vida entre el mundo y la iglesia, un pie allá, otro aquí, sino que nuestras vidas demuestren lo que es ser santo. Y no voy a entrar en detalle de qué es santidad o qué es, pero hay una línea que nosotros debemos mantener. Y esto en el Evangelio, hay muchos que se van a un extremo y otros se van al otro extremo, que son los dos malos, los dos. Y el Señor me ha enseñado a mí el balance, el equilibrio. Y lo digo yo, que crecí en una iglesia muy conservadora, que se va al otro extremo. Y el Señor me enseñó, no va a decir el Señor, su palabra alinearon a uno. Y nosotros debemos mantener ese estilo de vida. Que hay muchas cosas que muchos lo tienen como pecaminosa. Que cuando usted va a la Biblia, pero no me voy a meter para allá, no me voy a meter para allá porque eso son otras cosas. Pero sí debemos mantener nosotros un estilo de vida que agrade a Dios conforme a la palabra de Dios. Y a veces nosotros, como le digo, nos vamos a un extremo muy ligero y otros se van a un extremo muy pesado. Vamos a mantener esa línea. Primeramente conforme a lo que dice la palabra, sin salirnos de la palabra. Y a veces cuando nosotros vamos a la palabra, vemos, ay, sí, tenemos que guardarnos en esto. Pero hay otro punto que también la Biblia enseña, que nosotros decimos, bueno, la Biblia le enseña, pero yo no lo creo así. O sea que ahí es que el balance de la santidad, de lo que es vivir para Dios, de lo que es vivir agradando a Dios. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La santidad del Señor es algo aparte que nosotros no podemos alcanzar estando en esta tierra. El único magnífico en santidad, o sea, que es algo sobremanera santo, es el Señor. El Señor, Él es santo, santo, santo. Y dice que hay unos seres que están alrededor de Él que viven día y noche diciendo que Él es santo, 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 el que era, el que es y que ha de venir. Y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces el Señor es magnífico en santidad. Y no hay otro como Él. No hay otro como el Señor que sea santo como es el Señor. Y leímos ahí en Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho,
lo que Dios es algo inconmovible que no se puede cambiar. Y aunque el hombre quiera y trate de mover y cambiar y quitar, es algo firme. Dice que la santidad conviene a tu casa, ese pueblo apartado para el Señor, y que conviene que haya limpieza, que haya pureza en lo de Dios. Y dice ahí más: oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea que esto no es algo del pasado. Dice que por los siglos y para siempre conviene la santidad a la casa del Señor. En aquel tiempo el Señor demandaba santidad, ahora el Señor demanda santidad. Y en un futuro dice que cuando se establezca su reino aquí en la tierra, en Jerusalén, hasta los caballos van a llevar una campanilla que diga santidad a Jehová. O sea que por los siglos y para siempre la santidad conviene a la casa del Señor. Ezequiel 44:23. Ahí le dice el Señor: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahí cuando se le dio esta palabra a Ezequiel, está hablando también acerca de un futuro, de la misión que van a tener los sacerdotes en aquel tiempo cuando se establezca la nueva Jerusalén, donde le dice que le iba a enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Como decía ahorita, que ahora hay mucho pueblo que no se le enseña a hacer esa diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre las cosas limpias, aunque hablando aquí de las cosas limpias, tal vez no en el término que se habló en el pueblo de Israel, que ellos tenían ciertas limitaciones de comer ciertos animales, de tocar ciertas cosas y así por el estilo, que nosotros en este tiempo no tenemos esa limitación de eso que se le prohibió a ellos. Pero sí nos manda la Biblia que nosotros debemos de andar en santidad. Segunda a los Corintios 7:1 la leímos hace un ratico, que hablaba de que tenemos tales promesas, por eso debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y en segunda a los Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí nos manda y nos dice que qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos, en el templo de los ídolos. Y nos recuerda que nosotros somos templo del Dios viviente. Y que el Señor habita entre nosotros, habita en nosotros. Y nos manda a salir de las cosas inmundas para que el Señor nos reciba y nos va a tener por hijo y por hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea que hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos apartarnos porque no son cosas de Dios. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia debemos abstenernos porque son cosas de los ídolos. Y como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces nosotros, para mantenernos en esa línea, en esa santidad, debemos cada día buscar lo que le agrada al Señor. Y yo siempre hago, sin irnos a un extremo, el Señor tiene su regla a través de su palabra, que nosotros debemos andar por ella y cada día escudriñar la palabra de Dios. Tenemos tantas instituciones, tantas empresas
que cuando usted va tienen su código de regla. Y las personas que quieren formar parte de esa empresa o de esas instituciones tienen que someterse a ese código de regla que tienen esas instituciones. Ya sea vestimenta, ya sea forma de comportarse, forma de llegar, de salir, todo. Y cumplimos 100%. Nos tienen como empleados ejemplares, pero muchas veces en lo de Dios nosotros no queremos. Y la regla del Señor, dice la palabra, el yugo del Señor es más fácil que el de los hombres. Pero a nosotros muchas veces se nos hace difícil cumplir con el yugo del Señor. Dice Él que su yugo es fácil y su carga, ay, eso es ligero, ligero, ligero. El punto es que a veces nosotros queremos llevar la carga que el Señor pone en nosotros y la que no pone también queremos llevarla, y queremos llevarla de los otros hermanos. Y a veces queremos hacer las cosas que le corresponden a Dios hacer, nosotros hacerlo. Y yo he aprendido algo de Dios. Yo hago lo fácil, lo que puedo. Lo difícil se lo dejo a Él. Y se lo flojo a Él. Y he tenido más descanso en mi vida. El Señor ha ido obrando. Y he aprendido también, porque a veces nosotros queremos, le flojamos un poquito a Dios, pero cuando vemos que pasa un tiempo y no se cumple, entonces espérate, Señor, yo voy a empezar a hacerlo, a ver si lo hago un poquito más rápido. Entonces lo que hacemos es nos cansamos. Pero debemos dejar que el Señor haga la parte difícil, nosotros hacerlo fácil, lo que está a nuestro alcance. Como dijo el proverbista en Eclesiastés, no le haga promesa al Señor, y si la hace, cúmplela rápido, que el Señor no le gusta que se tarde. Pero no haga promesa. Acuérdate que Dios está allá en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, y aquí las cosas son difíciles. O sea que debemos saber cómo prometemos a Dios. Y a veces nosotros prometemos que vamos a hacer cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por eso le dice, cuando usted vaya a la casa de Dios, cierra la boca y abre el oído. Sean pocas tu palabra. Escucha mejor lo que Dios te quiere decir. Y no prometa para no cumplir, porque después se te puede tomar como pecado. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando estamos en Dios, somos templo santo del Señor. Y siendo templo del Señor, no podemos destruir ese templo que le pertenece al Señor. Debemos nosotros cuidarlo, porque entonces si lo destruimos, el Señor nos destruirá a nosotros ese templo santo que nosotros somos de Él. Efesios 4:24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está hablando de ese nuevo hombre que el Señor ha creado cuando nosotros venimos a Él, que Él nos transforma. Ese nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad, que es Cristo Jesús. Dios es santo y demanda de sus hijos que sean igualmente santos, que anden en santidad. Y como le dije ahorita, nosotros no vamos a alcanzar en esta tierra nunca lo que es la santidad de Dios, pero sí debemos nosotros andar derecho, andar rectamente delante del Señor. Y nos dijo en Pedro, 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es un texto que se lee mucho,
un texto poderosísimo. Y nos dice que ciñamos los lomos del entendimiento, o sea, abran la mente y sean sobrios. O sea, sobrio es una persona que no está ebria, o sea, que esté en su mente cabal, que piense claramente. Y dice que esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos el regalo de la gracia. Pero aquí nos manda a tener paciencia. Y nos dice que esperemos. Que cuando Cristo sea manifestado, se va a manifestar una gracia. O sea, la gracia en sí va a tomar vida cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos glorificados y podamos nosotros ver ese nuevo amanecer. Hoy estaba yo en un lugar y pensaba, desde hace muchos años el Señor me ha permitido pensar en eso. Una linda mañana soleada. Pero hace mucho, no le voy a decir, no sé si fue una experiencia, no sé si fue un sueño, no sé qué fue. Pude sentir o percibir lo que será ese amanecer, esa mañana gloriosa que habla la Biblia. O sea, ese despertar, cuando se manifiesta el Señor, esa mañana espléndida que usted ve con el sol no se comparan cuando ocurra ese evento en nuestras vidas. Donde habrá un abrir, un despertar a un mundo que nosotros nunca hemos tenido idea. Y por eso nosotros debemos esperar cuando Jesucristo se manifieste esa gracia que Él va a traer, ese nuevo amanecer, ese nuevo despertar que Él promete a todo aquello que Él espera, que son fieles, que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que debemos ser como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Y como hablé ahorita que no me iba a entrar en tema de las cosas que son, las que no son santas, pero a veces nosotros en nuestro pensamiento muchas veces nos hemos quedado rezagados y no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Y como se habla muchas veces que hay muchos que demuestran un cierto grado de santidad por la forma en que andan vestidos, pero y de ahí para allá. Y las cosas que hacen, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera viendo lo que están haciendo. Y el Señor, nosotros, por eso Él nos dice que seamos como niños y que seamos sinceros con Él, que seamos sinceros, que nosotros a veces cuando usted haga algo sabiendo que Dios lo está viendo, no crea que usted está engañando a Dios. Y yo siempre uso esta frase, que nosotros a veces creemos que somos más tigres que Dios. Porque nosotros los dominicanos a veces usamos mucho tigueraje y cosas, más que Dios no. Y recuerdo así una vez leyendo la Biblia en la noche, tranquilo ahí sentado, de los frutos, de lo que el Señor habla que nosotros, y le dije leyendo, wow, yo estoy flojo en ese Señor. Y sentí esa lluvia así que cayó sobre mí del Espíritu. Yo soy sincero, ¿no? Yo estoy flojo en ese Señor, no voy bien. Y el Señor, cuando le somos sinceros, cuando nos sincerizamos delante de Él, Él entonces sabe y entiende. Y ahí es que Él obra en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos que lo sabemos, que lo podemos manejar todo, el Señor queda esperando a ver dónde vamos nosotros a llegar. Y por eso nosotros como hijos obedientes debemos no conformarnos a los deseos que teníamos antes. Dice que sino como aquel que os llamó es santo, seamos nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos dice que si nosotros invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, nos dice que nos manda a nosotros a que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, entendiendo que nosotros somos peregrinos aquí, somos advenedizos, que nosotros no vinimos para quedarnos, que nuestra vida no será eterna aquí. Nosotros estamos aquí por un breve tiempo y no sabemos cuándo será el fin de ninguno de nosotros. Y si el Señor nos permite vivir los años que Él ha dicho, y yo siempre digo al Señor, eso soy yo, usted no puede pensar así como yo. Ya yo viví más de la mitad de mis años. Si es que me van a dar 70, si es que me van a dar, ya llevo más de la mitad. Y es una peregrinación que si nosotros vivimos cada día entendiendo que en cualquier momento nos vamos de esta tierra o que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos, entonces debemos conducirnos en temor, andar cada día pensando que nos vamos de esta tierra y que cuando nos toque partir no haya duda, sino que nosotros andemos rectamente delante de Él. Y fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestro Padre, del Señor. O sea, de los padres nosotros recibimos el sistema del mundo, lo que ofrece una vana manera de vivir. Pero el Señor nos rescató, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa que fue derramada, nos ha redimido, nos ha comprado para que nosotros un día estemos delante de su presencia. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo nos debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Nosotros vivimos en esta tierra, firme, una tierra bien, que tiembla de vez en cuando, que de vez en cuando se cae un pedazo, y dice que todas estas cosas han de ser deshechas, que esto va a pasar. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos cada día en Dios, porque Él es el único que tiene un lugar que no va a pasar, un lugar que no se va a mover, un lugar seguro, y el que quiere mantenerse seguro, a salvo, tiene que pensar en ese lugar que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido. Muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de la familia que venimos, el apellido que llevamos. El apellido Sala, un tremendo apellido. Apellido Rodríguez, wow, qué apellido. Y si es un apellido de dinero, con más orgullo se sienten la gente. Y dice aquí que los que vienen a Cristo, los que aceptan esa salvación, somos un linaje especial. Un linaje del cielo. Un linaje real. ¿Cuáles son aquí descendientes de reyes? En lo secular, en el apellido. La familia mía era bisabuela, reyes. No tenemos ninguno. Pero el Señor dice aquí que somos real sacerdocio, o sea, del linaje real, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice nación santa.
Un pueblo santificado. La santidad conviene a la casa de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y ahí hay un mandato para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes están cumpliendo con ese mandato de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó? Pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó debemos conocer un poco de él. Tenemos que cada día estudiar su biografía. Tenemos que cada día ver quién es él para que nosotros anunciemos esa virtud de él, de que él es amor, de que él es paz, de que él quiere redimirnos del pecado, de que él quiere llevarnos a un lugar limpio, a un lugar santo, a un lugar de bendición. Quiere que nosotros no suframos la condenación andando en la vanidad de la mente de este mundo. Entonces nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Y todos los que están aquí son llamados, han sido llamados. Y dice en Apocalipsis que los que estarán con él en aquel tiempo son llamados, elegidos y fieles. Tratemos nosotros de estar en los fieles, porque muchos, dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos. Y no porque Dios no quiere escogerlo, sino porque no aceptan ese llamado que el Señor le da de salvación, que venga para él hacerlo linaje real, hacer una nación santa, un pueblo escogido por Dios. La santidad es un requisito para entrar al cielo. Es un requisito para entrar al cielo, la santidad. En Hebreos 12:14, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que es un requisito para entrar al cielo, la santidad. También la relevancia que tiene la santidad para Dios. La santidad para el Señor tiene una relevancia y la santidad de Él es grande. La Biblia nos enseña, en aquel tiempo cuando se permitía que las personas juraran, o sea, hicieran un juramento, usted tenía que jurar por algo mayor que usted. Por eso que la gente ahora es por mi madrecita santísima. En aquel tiempo juraban por el cielo, por el trono de Dios, juraban por el templo porque era grande. Y la palabra dice que Dios no encontrando nada más grande por qué jurar, Él juraba por sí mismo, porque Él es lo más grande que hay. Él es lo más grande que hay. Cuando Él juraba, o sea, para hacerle ver que era lo que Él decía es algo firme, aunque lo que el Señor dice es firme, dice que Él juraba por Él mismo, porque no hay nada más grande que Él. Aunque ya Él nos manda que nuestro sí sea sí o no, no. No nos manda a jurar por nada. Pero el Señor nos dice en Salmo 89:35, para que nosotros veamos la relevancia que tiene la santidad. Dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Una vez he jurado por mi santidad, o sea que la santidad está al mismo nivel de Dios. Cuando Él juró por la santidad, se juraba por algo más grande, pero no hay más grande que Dios. Y lo que hay es a nivel de Él. Y Él juró por su santidad, porque Él es santo y Él es santidad y la santidad es de Él. Y Él juró por su santidad, o sea, poniendo la santidad en una alta estima. Y volvió otra vez en Amós 4:2, dice, Jehová el Señor
juró por su santidad. Y ahí fue un juicio que él va a mandar a la nación de Israel por cuanto no han querido creer en el Señor Jesús. Pero hizo un juramento por su santidad de que ese juicio él lo iba a cumplir. O sea que la santidad delante del Señor tiene una alta relevancia. La pureza delante de Él. Él es puro, Él es limpio. Y dice que nada hay en la tierra tan limpio, solamente como la palabra de Él. Que la palabra de Jehová son más pura que la plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. El horno de tierra es el que más se puede calentar. Y mientras más temperatura, más pureza le saca a los minerales, a la plata en este caso o al oro. Y lo hacían 7 veces para que eso quedara sin ninguna impureza. Y dice que la palabra de Dios es más limpio que eso. Gloria al Rey, que imagínese el Señor, la santidad del Señor, la pureza del Señor. Pero nosotros, como no podemos alcanzar, el Señor no tiene unos lineamientos para que nosotros andemos en santidad en esta tierra. Andemos apartados del pecado. Andemos como a Él le agrada. Y aunque no nos mandó igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel le dijo, apártense de las demás naciones. A la iglesia nos manda que estemos dentro de ella y que seamos un pueblo diferente dentro de las demás naciones y que vayamos a las naciones y prediquemos este evangelio a toda criatura para que todo aquel que cree y sea bautizado sea salvo. En Zacarías 8:3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de la casa, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Zacarías 8:3. Ese lugar un día será llamado monte de santidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor va a morar en ese lugar. Y las veces que el Señor ha venido a la tierra o ha hecho una aparición en cierto momento, lo hizo con Moisés cuando se le apareció. Le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que está es santo, porque estaba la presencia del Señor allí. Lo hizo con Josué también. Cuando Josué se le apareció este varón con la espada desenvainada. Y Josué le preguntó que quién era, si era de los enemigos o era del lado de ellos. Y ese personaje le dijo que había venido como príncipe del ejército de Jehová. Y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando está santificado porque yo estoy aquí. Y dice que desde que Josué escuchó esa palabra, se postró su rostro en tierra, no lo miró más y le dijo, ¿qué le quiere decir mi Señor a su siervo? Y esta persona mantenían esa reverencia cuando ellos entendían, cuando ellos sabían, cuando se le hacía saber que la presencia del Señor está en ese lugar. Y hoy veo a veces canciones que cantan, otros que hablan de cuando estén delante de Dios, al Señor que nos permita hacer lo que hay que hacer, y es postrarnos delante de su rostro. Dice que aún los montes tiemblan cuando lo ven. La tierra también se remenea si él la mira. El mar se dividió. El Jordán volvió atrás y el que estaba escribiendo le preguntó qué fue lo que pasó, qué fue lo que viste, que hiciste eso, que volviste atrás las aguas.
nosotros tenemos el gran privilegio de que el Señor habite en nosotros. Tenemos esa grandeza de que el Señor mora con nosotros y está en nosotros. Y un día tenemos el privilegio de verle cara a cara en ese cuerpo glorificado que el Señor nos ofrece. Y los que han tenido el privilegio de verlo en carne, dice que han caído muertos. Porque el Señor dijo, no hay mortal que vea mi rostro y quede vivo. Por eso es que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado que no tiene que ver nada con carne ni con sangre, sino un cuerpo conforme al de los ángeles, dice el Señor. Dios usa también la santidad como nombre. O sea, el santo, un nombre del Señor, refiriéndose a esa santidad de Él. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este texto bíblico es un texto increíblemente hermoso que nos muestra. Dice que así dijo el alto y sublime. Nadie puede alcanzar la altura del Señor. Dice que habita la eternidad. El Señor habita la eternidad. Donde Él está, el tiempo no cuenta. Nosotros que vivimos con un cronómetro porque estamos de paso en esta tierra. Cuando seamos transformados en ese cuerpo o cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a vivir en la eternidad allá. Pero aquí vamos, el tiempo no se detiene, ese cronómetro. El Señor habita la eternidad. Por eso es que el Señor, como Él habita la eternidad, Él puede ver el futuro, puede ver el pasado, puede verlo todo. Se lo voy a poner sencillo, como aquí que ya tenemos tecnología un poquito avanzada, no como la del cielo. La del cielo es más avanzada que la de aquí. Pero el hombre se ha entretenido mucho porque aquí cree que ha crecido demasiado. Pero es como usted agarrar una película. Ahora fácilmente, como está en los celulares, que usted da con el dedo, usted lo atrasa, lo adelanta, va atrás. Así puede hacer Dios, porque Él habita la eternidad. Nosotros, tristemente, la hora que pasó ahorita ya no podemos volverla para atrás de ninguna manera. Pero el Señor sí, porque el Señor habita la eternidad. El Señor no está en el tiempo, en el crono del hombre, ese cronómetro que empezó desde que el hombre pecó. Y veremos un día nosotros, cuando seamos transformados, cuando partamos de esta tierra, vamos a habitar también la eternidad, donde el tiempo no va a contar. Entonces dice, cuyo nombre es el Santo. Y dice que Él habita las alturas y la santidad. Él habita bien alto y habita en santidad. Imagínense si aquí nosotros a veces podemos ver lugares tan limpios, tan espejoso, tan transparente. Imagínese el cielo donde habita la santidad, donde habita la pureza de todas las índoles. Ahí habita el Señor. Y dice que también con el quebrantado, con el humilde de espíritu, Él viene y habita en el corazón. Oiga, qué privilegio tenemos nosotros. Y dice que es para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y no para hacerlo vivir solamente aquí, sino para darle una vida eterna. Como dijo el salmista David, vida te demandé y me la diste eternamente y para siempre, que es la vida que nosotros debemos buscar. Ya tenemos esta vida aquí y nosotros entender en la palabra, entender en el Señor, entender en nuestro ser, que independientemente de si estamos
vivo o no, estar en el Señor, porque si partimos de esta tierra en Cristo, entonces vamos a empezar una nueva y mejor vida. Gloria al que vive para siempre. ¿Para qué el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos? ¿Ustedes saben para qué quiere el Señor que nosotros nos santifiquemos? ¿Alguien me puede decir para qué el Señor quiere que nosotros andemos en santidad y andemos santificados? Porque la santidad conviene a su casa. Vamos a leerlo entonces, si ustedes nos dicen. Pero el Señor quiere, brevemente, que nosotros nos santifiquemos para que participemos de la santidad de Él también. Para que un día nosotros estemos delante de Él viendo su rostro, viendo lo que Él hace, viendo ese lugar hermoso, y nosotros en un cuerpo glorificado y en vivir la eternidad donde no nos preocupe que la hora está pasando, que hay que irse a acotar, que hay que levantarse, que hay que ir a comer, que hay que hacer lo otro, que se me está pasando el tiempo, que me cogió la hora. Allí no hay nada de eso. Pero el Señor quiere que nosotros participemos de su santidad. En Hebreo, ya para concluir, 12:5, nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por un poco de días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí está hablando de si habían olvidado la exhortación que el Señor nos había dado como a hijo, diciendo que no menospreciemos la disciplina del Señor. O sea, los mandamientos del Señor no debemos nosotros menospreciarlo. Y hay muchas personas que se van al mundo porque no soportan los lineamientos, la disciplina del Señor. Y dice que no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor a todo el que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Él nos trata como un hijo. Porque ¿cuál es el hijo a que el padre no disciplina? Y por eso vemos la sociedad de hoy. Porque hay una generación que ha crecido sin disciplina. Y tristemente vemos cómo muchos, después que ya tienen un tamaño, ni respetan la autoridad, ni respetan al hijo. Incluso muchos matan hasta a los padres porque no tuvieron disciplina. Y dice la Biblia que el que es así no es hijo, se convierte en un bastardo, o sea, un hijo de la calle, un hijo de nadie. Y por eso vemos hoy una generación de hijos de nadie, que no se someten a nadie y no se corrigen porque fueron criados sin disciplina. Y el Señor no quiere que nosotros crezcamos sin disciplina. Por eso dice que si nosotros aceptamos la disciplina del Señor, si nos sometemos a ello, si la soportamos, Dios nos va a tratar como hijos. Pero si sois dejados sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. O sea, hijos de la calle, no somos hijos de Dios si nosotros no nos sometemos a la disciplina del Señor. Y habla de los padres que nosotros tuvimos, los que somos un poquito mayor, sabemos cómo eran los padres de antes. Y dice que los padres terrenales nos disciplinaban y nosotros los veneramos. Y conforme a ellos les parecía, pero Dios no es sino
es para que nosotros un día participemos de su santidad, un día estemos con Él gozando de las bendiciones del cielo. Para eso es que el Señor quiere disciplinarnos, para que eso es que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos santos, para que participemos de su santidad un día cuando estemos en el cielo. Y dice también que es verdad que la disciplina al presente causa de gozo. Nadie se siente contento cuando lo disciplinan, cuando lo corrigen, pero da fruto, dice, apacible a lo que en ella han sido ejercitados. O sea que nosotros debemos dejarnos ejercitar, o sea, pasar la disciplina, someternos al proceso del Señor, para que nosotros un día participemos de su santidad. Por lo cual dice, levantad la mano caída y la rodilla paralizada, y haced senda derecha para vuestro pie, para que los cojos no se salgan del camino, sino que seáis sanados. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya para terminar, le voy a leer los últimos versículos de ese tema que están muy lindo, muy interesante. Quise incluirlo, no lo tenía ahí, pero muy lindo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí nos manda y nos da una advertencia de las cosas que debemos tener cuenta, de la raíz de amargura, de la fornicación, de no cambiar al Señor por un plato de lenteja. Y este plato de lenteja puede ser cualquier cosa de este mundo que nosotros por una sola vez nos salimos y podemos dejar de alcanzar la bendición, la herencia del Señor. Dice que Esaú, aunque después con lágrimas lo deseó y no la alcanzó, no tuvo ese premio, no pudo participar de las bondades, de los beneficios, de lo que es la bendición del Padre Celestial, que hoy nosotros la tenemos, y el Señor quiere que nosotros participemos de su santidad. Recordemos en esta noche que la santidad conviene a su casa, y que los beneficios de nosotros andar en santidad serán innumerables. Y yo sé que un día tal vez usted dirá, si yo hubiese sabido que estos son los beneficios, me hubiese metido más con Dios, hubiese hecho tal otra cosa porque pensé que no era tan bueno el beneficio que el Señor nos tenía. Orémosle cada día al Señor que nos dé a entender, que nos enseñe, y que nosotros andemos en ese balance que el Señor quiere que nosotros andemos, ni irnos para un lado ni irnos para el otro, sino en el camino derecho, hacer senda derecha para nuestro pie, para que los cojos no se salgan del camino, sino que haya sanidad para todo. Que el Señor les bendiga.